Hola a todos, mi nombre es Maravillas Amorós, soy profesora y doctora en Psicología y jefe del Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagogía en la de Newton College. Bienvenidos, espero que os encontréis todos muy bien. Hoy me gustaría compartir con vosotros unos minutos para hablar acerca de las ventajas de la inmersión lingüística y la educación internacional en edades tempranas. Aunque hemos avanzado mucho en el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, todavía hay muchas cuestiones en estudio, sin respuesta. Sin embargo, entre las cuestiones que ya conocemos un poco mejor, está la de cómo las personas pueden aprender varios idiomas a la vez y si el dominio y aprendizaje de varios idiomas a la vez puede de algún modo incrementar el rendimiento intelectual en general, haciéndonos un poco más brillantes. Históricamente, en el estudio de la adquisición del lenguaje han existido dos grandes hipótesis o suposiciones que cuestionaban las ventajas de aprender varios idiomas a la vez. Claro, esto genera o causa en los padres que están intentando decidirse por este tipo de educación para sus hijos grandes dudas y preocupaciones. Desde aquí nos gustaría aclarar esas dudas de una forma clara y basada en la evidencia científica. En cuanto a la primera hipótesis o suposición, sostiene que los niños que se desenvuelven en edades tempranas en un entorno internacional y que aprenden varios idiomas a la vez de forma nativa por inmersión lingüística, van a aprender y a desarrollar su lenguaje de forma más lenta, comparado con aquellos niños que se desenvuelven en entornos con un único idioma, es decir, con su lengua materna. La segunda hipótesis hace referencia a si los niños que por inmersión lingüística se han desenvuelto en una educación internacional se confunden al utilizar los idiomas y por lo tanto cometen más errores al hablar o al escribir que los niños que no. Bueno, pues ante estas suposiciones, ¿cómo podemos aclarar nuestras dudas o minimizar nuestra preocupación? Bueno, recurriendo a la evidencia empírica. Los estudios científicos no confirman la primera hipótesis, estableciendo que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos casos. Esto quiere decir que los patrones de aprendizaje del lenguaje ocurren al mismo tiempo, tanto lo de los niños que se han educado en un entorno internacional como los que no. Además, la cantidad de vocabulario es exactamente la misma, incluso más a favor de los niños que se han desenvuelto y educado en un entorno internacional y que han aprendido varios idiomas por inmersión lingüística en edades tempranas. En cuanto a la segunda hipótesis, los estudios científicos tampoco confirman esta hipótesis y por tanto la rechazan, no encontrando diferencias significativas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que la percepción de que los niños que en edades tempranas inician una educación internacional no se confunden, sino que utilizan un idioma u otro como una estrategia. Es decir, en primer lugar porque pueden. Cuando no recuerdan o no saben una palabra en un idioma, toman prestada la palabra de otro idioma y en segundo lugar la adaptan dependiendo del contexto de la situación y de la persona a la que se dirigen. Es decir, no utilizarían una palabra en otro idioma para comunicarse con una persona si saben que la persona no les va a entender. Es decir, hacen un uso de una palabra en otro idioma, en un idioma diferente, gramaticalmente bien, no por azar. Y esto requiere un gran dominio y conocimiento lingüístico en ambos idiomas. Por lo tanto, lo que parece una confusión en realidad es un signo de sofisticación lingüística. Además, los estudios, desde los primeros estudios acerca de la adquisición del lenguaje hasta algunos que de manera natural nos ha dado la ciencia, como el caso de una niña que durante 11 años, Jenny, en Estados Unidos en los años 50, estuvo encerrada en su habitación atada a una silla y por mucho que se intentó jamás pudo hablar, enfatizan la importancia de los primeros años de vida para potenciar y estimular las conexiones nerviosas, la comunicación entre las neuronas y la adquisición del lenguaje. Esto además se ha visto corroborado con las nuevas técnicas de neuroimagen que han encontrado que los cerebros de los niños que en edades tempranas inician una educación internacional
se desenvuelven en un entorno multicultural, aprendiendo varias lenguas por inmersión lingüística, configuran su cerebro y cuando utilizan el lenguaje no lo utilizan solo desde una región específica, sino que la ubican además en la zona de control, en la corteza prefrontal, donde se toman las decisiones de la atención y la memoria y donde se planifican las acciones. Así hay un consenso científico que afirma y apoya tajantemente que el educarse en un entorno internacional desde edades muy tempranas, aprender varias lenguas a la vez por inmersión lingüística en un entorno, en un contexto multicultural, no solo permite potenciar y estimular las conexiones nerviosas, como hemos dicho al inicio de esta conversación, incrementando en algún modo el rendimiento intelectual en general, haciéndonos más brillantes, sino que tiene ventajas cognitivas y lingüísticas, sociales, como hemos visto antes, y biológicas, porque parece ser que a largo plazo ralentiza el envejecimiento y protege frente a enfermedades degenerativas. Bueno, Mara, os preguntaréis, ¿y si esto es tan positivo? Si ya sabemos que tenemos que hacerlo en edades tempranas, ¿cómo conseguirlo? ¿Cuál es el mejor método? Bueno, pues según la ciencia también y los últimos estudios, no sirve cualquier método ni cualquier metodología docente. Se tienen que seguir las pautas dictadas por la ciencia. Hay 6 ingredientes básicos que se deben dar en un contexto internacional, además de una inmersión lingüística. Y en esto nosotros tenemos mucha experiencia. Espero haber resuelto algunas de vuestras dudas. Esperamos ser vuestra mejor opción y esperamos que confiéis en nosotros para ayudar a que nuestros estudiantes sean lo mejor que pueden ser. Muchas gracias a todos.